Sentí que la camioneta ingresaba a un recinto cerrado. Escuché un ruido, quedé sorprendida. Era el mismo chirrido que hacía el portón de Londres 38 de la 8ª comuna del PS. Efectivamente, en ese local, que había sido del Partido Socialista, funcionó el cuartel llamado Yucatán de la DINA. En la actualidad tiene el número 40 y es la sede del Instituto O'Higginiano. Cuando nos bajaron, con los tirones y los golpes se me corrió la venda. Algunas lágrimas mojaron la cinta adhesiva y cuando pude percibir por debajo las baldosas blanquinegras, estuve seguro, era Londres 38. Al declarar, relatando pormenorizadamente sus torturas, Sergio Buscovich señala, destacándolo, que todo esto se hizo, tanto a hombres como mujeres, en el buque escuela de la Marina chilena. Quien transcribe la declaración agrega entre paréntesis que hay una interrupción. Dicha pausa, que es suficientemente extensa y marcada como para que quede registrada, parece posible de ser leída como una marca de impresión, una constatación que no deja de ser sorpresa. Esto se corrobora cuando en el documental El lado oscuro de la Dama Blanca, el mismo Buscovich dice: y me torturaron en la Esmeralda. Me torturaron en la Esmeralda, y por su gesto y por el movimiento de su mano se ve claramente que le interesa destacar lo inverosímil que es eso, sobre todo para un porteño. Las mutaciones en los lugares no solo producen sorpresa, sino que desencadenan reacciones curiosas, incluso desatinadas. Se cree, se sueña con estar en un lugar cuando se está en otro. Montealegre, por ejemplo, se siente aliviado cuando llega al Estadio Nacional, como prisionero, con las manos en la nuca y la barbilla resentida. Llegué a la recepción del campo de prisioneros más grande de Chile, dice Montealegre. Fue casi un alivio, estaba en el Estadio Nacional, el mismo estadio donde había visto jugar, etcétera, etcétera. Para ser utilizados como centros de detención, de prisión, de tortura, algunos inmuebles exigían ser alterados físicamente. Unos debían ser refaccionados del todo por encontrarse en muy mal estado o porque sus instalaciones no servían para la nueva finalidad. Otros no requerían casi modificación alguna. Es posible entonces hablar de diferentes niveles o tipos de intervención, unas leves, cosméticas, otras mayores, instrumentales y otras definitivas. La gran mayoría de las instalaciones utilizadas como lugares de detención... viste que se me olvidó ir pasando esto. Estábamos ahí. Londres, ¿no? A propósito. Londres. 3 momentos de Londres. Entonces, la gran mayoría de las instalaciones utilizadas como lugares de detención simplemente no sufren mutaciones físicas de envergadura. Esto parece reconocer 2 causas principales. Se trataba por una parte de lugares que ya estaban habilitados o suficientemente habilitados para estos fines. El caso de las cárceles, por ejemplo, o de las dependencias militares o policiales destinadas desde antes a la reclusión y retención de personas. Pese a no estar habilitadas, hay otros lugares que, sin ser adecuados para retener personas, sin embargo, puesto que cumplen con condiciones absolutamente mínimas que hacen posible el control, se utilizan sin alteración alguna. Es el caso, por ejemplo, de la utilización de las bodegas de los barcos como lugar de detención, como en el Leu o en el Maipo. Allí se acumulan personas y como única habilitación se instalan en la mitad unos enormes tarros que habrían de servir de letrina. Lo mismo podría decirse del caso del Estadio Nacional, que en realidad no sufre modificación alguna. Sus camarines y sus túneles, así como la piscina, sirven bien como lugar de encierro. El velódromo se utiliza como lugar de interrogación y tortura. En vistas de que se trata de lugares que se piensan utilizar solo temporalmente, no se intervienen concretamente las dependencias. Hay algunos inmuebles, por otra parte, que son sometidos a transformaciones, con el objeto de hacerlos aptos para las nuevas funciones que se les designan. Dichas transformaciones son, sin embargo, de muy diferente orden y profundidad. Las hay que implican arreglos mínimos, destinados a habilitar simplemente el espacio, las hay también que son verdaderas transformaciones, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido para... Aparejado con estas reconfiguraciones de las finalidades y la constitución física, los lugares sufren un radical cambio de sujetos.
es en torno a los centros de detención y tortura. En torno a los centros de detención y tortura se va generando una circulación de personas que ya no son los que solían habitar o rondar estos inmuebles. Voy para el otro lado, no, perdón. Ahí. En adelante, los recintos serán regidos por las Fuerzas Armadas o en su defecto por los grupos de inteligencia militar. Los antiguos moradores, empleados, doctores, futbolistas, turistas, incluso uniformados, que circulaban por allí más o menos libremente, son expulsados y marginados del lugar. Este cambio se puede observar, por ejemplo, en el caso de inmuebles que, habiendo sido sedes de partidos políticos del UP, son expropiados y utilizados como centros de detención y tortura. Es el caso ya citado de Londres 38, que era del PC, o la Clínica Santa Lucía, que fue originalmente sede del MAPU. Los miembros de dicho partido que transitan por estos inmuebles ya no podrán hacerlo a menos que sea en calidad de prisioneros. Más paradigmático aún resulta el caso de los campos deportivos, del Estadio Nacional, del Estadio de Chile, del Estadio Municipal de Concepción. Son expulsados los deportistas en tanto que deportistas. Solo ingresarán ahora amarrados y con los ojos vendados. La circulación se restringe, se limita, se controla. Se puede hablar fundamentalmente de tres tipos de sujetos que transitan en adelante por estos lugares. Por una parte están los agentes, que circulan libremente, tanto por dentro como por fuera de los recintos. Por otra parte están los detenidos, que solo lo hacen, aunque nunca libremente, por dentro de los inmuebles. Y finalmente hay una serie de sujetos que circulan en torno a los centros y campos, que los voy a mencionar un poco más adelante. Esos son planos, ¿no? ¿Conocen eso, los planos que dibujó Launer, ¿no? Esos son también dibujos de él, que estuvo, fundamentalmente preso en Dawson, pero también en otros, y reconstruyó los planos. Los agentes son los funcionarios, mayoritariamente uniformados, miembros de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, aunque también hay algunos civiles que cumplen diferentes tareas al interior de los centros. Eso es, Chacabuco. Entre las funciones están las del comandante, las del guardia, las del fiscal o interrogador, las del torturador, las del médico, las del mozo, etc. Cada uno de estos agentes estaba en el campo o centro para cumplir una de estas tareas, al modo de engranajes de una maquinaria, la maquinaria de la represión. Los agentes constituyen conjuntos de sujetos que funcionan coordinadamente. No es desaventurado sostener, como lo hace Gaña, que el torturador es una colectividad desde que el tormento es aplicado por un equipo: el carcelero, que saca al detenido de su celda y lo conduce a la sala de torturas; el guardia, que lo recibe con insultos y golpes, lo ata a la parrilla; el oficial, que lo interroga preguntando insistentemente el paradero de otro militante; el soldado, que acciona la corriente eléctrica; el médico, que examina el cuerpo exhausto para saber cuánto más resistirá, etc. Son equipos complejos, de alta especialización y cohesión interna, que trabajan por turnos y de forma rotativa. Entre los detenidos, por su parte, es posible distinguir dos tipos de habitantes de los campos o centros: los que resisten y los que no resisten la tortura. La distinción instala una decisión radical y definitiva al interior de la comunidad de los detenidos. Entre aquellos que resisten, por supuesto, se pueden distinguir diferentes tipos de sujetos que tienen en común el que logran callar, que consiguen no delatar a nadie pese al apremio o al maltrato y la tortura. En términos generales, se puede hablar de los inquebrantables. Según Bitker, en esta situación estarían la gran mayoría de los detenidos. Si hemos de creer a otros testimonios, sin embargo, el mayor número de quienes fueron torturados algo dijeron. Por los campamentos y centros circulan, sin embargo, algunos que soportan el apremio, el dolor, el sufrimiento, y que se les infringe sin delatar a nadie y nada. Entre ellos hay algunos que sin duda pueden calificarse de héroes e incluso mártires. Eso es Pisagua, ¿no? Habitan estos lugares, por otra parte, los que no resisten la tortura. En este punto es necesario hacer distinciones. Hay quienes, por efecto del apremio físico o psicológico al que son sometidos, dan algunos nombres, delatan, pero no se quiebran del todo, sino que logran sostenerse. El caso más complejo, por supuesto, es el de los que se quiebran y comienzan a colaborar, llegando incluso al grado de participar en las torturas mismas. Estos sujetos